Muy buenos días, soy Leslie Yatas, conductora del programa Entérate con Leslie, en una edición extraordinaria de nuestra plataforma virtual a través del Zoom. Estamos en línea directa con el doctor Herbert Cuba García, especialista en políticas públicas de salud, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo, pero sobre todo vamos a empezar con el doctor que es especialista en políticas públicas de salud para preguntarle directamente, doctor Herbert Cuba, y muchas gracias por el enlace, ¿cuáles son los enfoques equivocados que ha tenido el gobierno con relación a el enfrentamiento del COVID-19? En primer lugar, hay que señalar que cuando el gobierno afirma que ya hemos pasado a la fase 3, que era la propagación del virus en la comunidad, lo correspondiente a esa afirmación era plantear una estrategia para combatir al virus en la comunidad. Ese se llama el enfoque comunitario. Sin embargo, a pesar de esa afirmación inicial de que ya estábamos en la fase 3 de propagación del virus, el gobierno persistió en su enfoque hospitalario, como a resolver caso por caso y sobre todo a los complicados y a las unidades de cuidados intensivos y además a los ventiladores mecánicos. Si se hubiese priorizado el enfoque comunitario, las prioridades de adquisiciones y abastecimientos del Ministerio de Salud y de todo el Sistema Nacional de Salud hubiese cambiado. Hubiese sido mucho más importante comprar pruebas de laboratorio para hacer test a todo el mundo. Hubiese sido muy importante comprar más equipos, mandilones, mascarillas, gorros, lentes, guantes. Hubiese sido mucho más importante fortalecer los establecimientos de salud del primer nivel de atención, es decir, los centros y puestos de salud que están cercanos a sus domicilios. Hubieran sectorizado mejor la población adscrita a cada establecimiento y además hubiesen empleado el factor de geolocalización que hoy día tenemos todos en nuestros celulares y además la georreferenciación, que significa qué territorio está adscrito a qué establecimiento. Si eso se hubiese avanzado, por lo menos, y se hubiese coordinado con las autoridades locales, los gobernadores, con los alcaldes, con los jefes de los directivos de los mercados, con los presidentes de las APAFAS, y una serie de gente de la comunidad, los dirigentes vecinales, los vasos de leche, los clubes de mares, se hubiera hecho toda una articulación virtual por internet, que ahora no es necesario ya hacer grandes reuniones, porque ahora el internet nos facilita todo ese trabajo comunitario desde nuestras casas. Si hubiese hecho esa articulación, hubiésemos avanzado primero en el control social de la aislamiento obligatorio y la cuarentena. O sea, no basta decir hay que estar en cuarentena, no basta que participe la Fuerza Armada y la policía, porque los elementos que tenemos en las Fuerzas Armadas y la policía son escasos para la cantidad de población que tiene el país. Para lograr el objetivo necesitas el acompañamiento del control social, que se controle la propia población, y eso no hemos aprovechado lo suficiente. Y hemos tenido días de cuarentena sí, cuarentena no. Había días que la gente estaba en la calle como si fuera un día normal de shopping, y otros días estaban encerrados. Entonces, esas incoherencias que aumentaron también porque se dieron una serie de políticas distributivas de parte del gobierno, como por ejemplo la entrega de bonos, entrega de alimentos, reuniones en los municipios, etcétera, generó que una estrategia muy bien pensada, que es la estrategia de la inmovilización obligatoria y la cuarentena, incluyendo el toque de queda, que lo que buscaba era que el virus no se transmitiera, en contraparte debió ocurrir a esa política la estrategia del enfoque comunitario, el trabajo social. Ese es un primer aspecto. Eso generó otro,
que para hacer el trabajo comunitario necesitas pruebas de laboratorio, necesitas hacer test y más test. Y lamentablemente, como no se priorizó esa estrategia, y acuérdese usted que al comienzo se decía que no era tan importante darle el diagnóstico, que los sanos no son importantes, solamente los leves que se queden en su casa y solo los graves que vayan al hospital. Claro, para salvar la vida de un paciente, sí es importante eso, pero si uno quiere evitar la transmisión en la comunidad, si uno quiere cortar la transmisión, lo importante son los portadores sanos. Así es. Y los portadores leves. Entonces aquí se trastocó la estrategia y de tal manera que finalmente el resultado es que, si bien es cierto que la curva ha disminuido, sí hay un aplanamiento, sí hay un éxito con el tema de la curva, sin embargo el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud no ha logrado colocar las necesidades que la población tiene y por lo tanto están ahora saturados. Y como usted sabe, el día de anoche se ha decretado ya que estamos en alerta roja. Es decir, ya dijo el Ministerio de Salud, señores, no puedo hacer nada. Es como que cuando un ciudadano ya no puede más, saca su banderita roja en su casa para decir, señores, necesito comer, no tengo nada que hacer. Y el Ministerio lo hizo porque ya reconoció que estamos ya sobrepasados. Además, acuérdese usted que ha habido incoherencias de otra naturaleza también. Mascarillas sí, mascarillas no. Mascarillas los enfermos, mascarillas todo el mundo. Estos mensajes que a su vez ha traído luego otros más, porque eso es una sucesión. ¿Cuántos ventiladores tenemos? Si los ventiladores que producimos en el Perú son adecuados. Claro que son adecuados para hasta cierta gravedad de enfermedad, pero los que son mucho más graves, los casos más graves requieren ventiladores de alta tecnología. Y consecuencia, estas discusiones nos han llevado a la situación en que estamos el día de hoy y que felizmente el día de ayer en la conferencia de prensa que ha dado el presidente de la República y el ministro de Salud han señalado que esta semana que viene empieza el lanzamiento del primer nivel de atención, lo que significa recién a estas alturas que van a echar mano al enfoque comunitario. El enfoque comunitario, eso lo quisiera yo precisar un poco más, doctor Herbert, porque justamente en esta semana he tenido entrevistas con dos exministros de salud, con el doctor Solari, con el doctor Abel Salinas, y justo ellos señalaban de que hay puntos concurrentes que se tienen que cumplir, como es el tema, por ejemplo, de las pruebas, que no hay un número uniforme de pruebas por día, lo cual dificulta saber hacia dónde va o cuál es la ruta del COVID, ¿no? Segundo, el tratamiento, el seguimiento, la cuarentena y la protección al personal de salud. Si estos 5 puntos no se estudian, no se tratan de manera concurrente entre sí, o sea, no lo puedo tratar aisladamente porque los 5 son concatenados, entonces ahí es donde advierten que se está también fallando. Por ejemplo, no ha habido un seguimiento, ¿no?, a la persona que fue detectada con el COVID, pero no necesitó hospitalización, se fue a su casa, pero no hubo un seguimiento, ¿no?, si es que estaba guardando el aislamiento, quiénes son las personas que están a su alrededor y si de repente esas personas también están potencialmente expuestas a un contagio, nadie les puso una prueba, no lo sé. Entonces, este tipo de seguimiento es lo que también ha tal vez encrudecido la situación en la que ahora estamos, ¿no? Ese es un punto, me gustaría tener su opinión en ese sentido. Y lo otro, lo que usted dice, el tema de los gobiernos locales en el enfoque comunitario. Por ejemplo, no se tiene hasta la fecha por distritos, se dice tantas personas han sido contagiadas, sí, pero en realidad no se está haciendo una evaluación a las personas dentro de un mismo distrito, en sus postas de salud, en sus centros de salud. O sea, no veo una articulación con los gobiernos locales en estos momentos como para que los habitantes o los vecinos que están dentro de un distrito puedan pasar sanos o no, sintomáticos o no, porque yo puedo tener, no puedo sentir ningún síntoma,
pero de pronto he salido a la calle, he ido a comprar, ¿no? Si por ahí tuve la mala suerte de contactar con alguien, yo no sé si ese alguien estaba o no contagiado, y resulta que de pronto yo me siento muy bien y se me ha pasado una prueba y resulto ser contagiada, ahí ese es el punto en el que yo he estado insistiendo con los exministros, porque para mí sí es preocupante. Salen las noticias, no, la señora no tenía síntomas, sin embargo, presentó el COVID. Ese es el punto, doctor Herbert, que en realidad yo no veo que en estos momentos esto se esté articulando, y eso es preocupante, para mí lo es. De repente estoy equivocada, doctor. Usted me da completamente la razón. Usted lo que exige es un enfoque comunitario. Sí, yo no le puedo supuesto. pedir al médico, que está en una unidad de cuidados intensivos, tratando de salvar la vida de un ser humano con toda gravedad, que él también se ocupe de ver dónde están los pacientes no portadores, Ajá. dónde están los pacientes portadores, dónde están los enfermos. Supuesto. Cada cosa tiene su tarea. Así y la tarea es. fundamental depende. Cuando tienes pocos casos y la contagiabilidad no es muy grande, no hay muchos contagios, el hospital es el lugar para luchar contra esa enfermedad. Pero cuando tú tienes una enfermedad infecto-contagiosa, que es masiva en la comunidad, no vas a ganar esa pandemia en la unidad de cuidados intensivos, ni con mayores respiradores. Lo que vas a ganar tú esa pandemia es en la comunidad. Primer tema. En función de eso, tienen valor las herramientas. Si yo tengo la estrategia hospitalaria, mis herramientas no va a ser la masificación de las pruebas de laboratorio. Los test no son importantes, porque finalmente el diagnóstico de COVID lo puedes poner, como decían, el propio ministro lo decía, y los propios funcionarios del Ministerio de Salud. No necesitas pruebas para poner el diagnóstico de COVID. La prueba es fácil. Lo puedes poner por la clínica, por los síntomas, por una radiografía, por una tomografía, etc. No necesitas, efectivamente, no necesitas. Pero yo necesito saber por dónde está el virus o portadores sanos. La ruta del virus. Antes de que enfermen. Tengo que ver a los sanos para detectar el virus en los sanos, porque ellos son los contagiosos. Entonces ahí cambia la prioridad. Claro. Ahora sí, son muy importantes los análisis de laboratorio, las pruebas moleculares y también las pruebas rápidas en su momento, pero las pruebas moleculares sobre todo para detectar lo más rápido posible. Una vez que tiene la detección del virus en los portadores sanos, y acá hay una máxima en la medicina que dice así: cuando la enfermedad recién inicia, no da síntomas. Cuando ya da síntomas, es tarde y deja secuelas. Por lo tanto, hay que atender a los sanos. Esa máxima se emplea en el trabajo comunitario. Entonces, ¿qué se hace? En función a enfoques de riesgo. ¿Qué significa eso? Donde hay aglomeración, donde hay grupos, donde hay familias numerosas de 15, 20 personas en una familia, la gente que vive en quintas, la gente que vive en callejones, etcétera, la gente que vive en un solo caño, la gente que utilizan esas cosas, ahí se hacen las búsquedas activas. Las búsquedas del virus tienen dos formas: la búsqueda pasiva y la búsqueda activa. La búsqueda pasiva es cuando el paciente viene con el virus al hospital o al centro de salud. Vienen caminando ellos y tú ahí aprovechas y le tomas la prueba. Dices, aquí tengo un caso positivo. Pero esa búsqueda pasiva no nos sirve en una pandemia. En una pandemia tenemos que hacer la búsqueda activa. ¿Qué significa la búsqueda activa? Que el servidor de salud sale a la comunidad, sale a los domicilios, a los lugares que hemos detectado como zonas de riesgo, y ahí tomamos muestras a la gente sana. Y cuando encontramos un caso, inmediatamente aislamos el caso, aislamos la familia, aislamos el conglomerado humano que existe en esa zona, puedes aislar hasta un distrito, pero con el acompañamiento de la población, con la aceptación de la población. Además, combatir esta pandemia no es un tema militar, no es un tema de militares, es un tema de profesionales de la salud, porque la pandemia está con la ciencia y la tecnología a su servicio, la más alta ciencia y tecnología. ¿Qué tiene que hacer en el enfoque comunitario? Esos conocimientos abstractos de la ciencia y la tecnología lo tienen que traducir en lenguaje sencillo, con métodos asequibles, comprensibles por la población,
para que la población lo haga suyo Así es. y también lo replique y lo trabaje. Necesitas trabajar mucha información, educación, comunicación de la población. Ajá. Esas tareas hemos tenido nosotros 40 días para hacerlas y no las hemos hecho. Cuando ya salió la alerta roja, ¿y qué significa la alerta roja? Que los hospitales ya no dan más. Decimos ahora, opa, vamos a la comunidad. Cuando es reactivo, es tarde. Por eso es que, dice el dicho, más vale tarde que nunca. Bueno, pues ya estamos en esto. Ya lo anunciaron ayer que de alguna manera lo van a hacer, aunque no le dicen enfoque comunitario, para no reconocer que nosotros venimos batallando ya desde el 6 de marzo sobre este tema. No importa que le digan fortalecimiento del primer nivel de atención, que lo digan, pero que el concepto quede claro. El trabajo con la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. O sea, quiere decir que a partir de ahora los gobiernos locales van a tener una participación activa en este tema ya de protección de su comunidad. Es lo que yo no soy profesional en la salud, yo no soy doctora, pero sí soy abogada. Mi sentido común me lleva a decir, bueno, si yo tengo un distrito donde ya presenta un nivel de contagios, ¿no es cierto? Presenta un nivel de contagios por distritos, entonces automáticamente yo he debido, ¿no? He debido de hacer el enfoque comunitario. O sea, si yo ya tengo en un distrito un nivel de contagio, entonces lo que tengo que hacer es poner a recaudo, ¿no? A los demás, porque esto se propaga. O sea, esto va extendiéndose. Y como usted bien lo ha dicho, personas sanas o aparentemente sanas. Porque, como le repito, yo puedo sentirme muy bien, mi familia también. No podemos tener síntomas. Pero, oh sorpresa, que podamos pasar un despistaje y resulta que sí somos portadores. Ese es el punto en la que no se ha venido tratando, y con usted tengo ahora mucho más clara la situación, porque yo creo que esto debió hacerse desde un primer momento. Pero ya, estamos en el terreno, estamos en este contexto y ahora sí viene el tema más grueso. O sea, ¿qué resultados, o sea, qué espera usted, doctor, con el enfoque comunitario? Ahora, qué sorpresas o qué niveles, ¿no?, de propagación vamos a tener ahora con este enfoque comunitario, como lo quieran llamar, como atención del primer nivel, de aquí hasta el 10 de mayo? ¿Usted cree que podamos hacer un enfoque comunitario de aquí hasta el 10 de mayo? Mire, es bien complicado porque requiere, en primer lugar, fortalecer los establecimientos del primer nivel de atención. ¿Eso qué significa? Mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento, dotar de equipo de protección personal, mejorar los laboratorios, generar equipos que van a salir a domicilio o a los lugares de riesgo debidamente equipados. También significa utilizar las herramientas tecnológicas nuevas, como es la geolocalización y la georreferenciación. Todo eso está actualmente, como se dice, dormido, latente en los centros de salud, porque quiero decirle algo a usted. El Perú es un país azotado permanentemente por epidemias, endemias. La gente que trabaja en los centros de salud y las postas están acostumbrados a lidiar con las pandemias. Tienen ya métodos, ellos ya tienen sectorizados sus distritos, pero los han desactivado por priorizar el enfoque comunitario. No les han dado ni recursos, no les han dado dinero, no les pagan ni siquiera el bono del COVID, nada. Entonces esa gente no va a poder evidentemente participar de esa manera. Eso requiere tiempo. Probablemente vamos a tener que ver primero un plan, porque seguro que el día lunes, martes, el ministro de Salud, miércoles, o el próximo Consejo de Ministros, o en la próxima conferencia del presidente de la República, nos va a dar el plan de enfoque comunitario. Cuando tengamos ese plan en detalle, cómo se va a ejecutar, vamos a poder nosotros darnos cuenta en qué tiempo van a implementarlo. Lo que sí le voy a decir algo, van a necesitar dinero. Ojo, son 8,000 establecimientos de salud del primer nivel en el Perú. No es 1 o 2, son 8,000. Y requieres enorme cantidad de recursos, sobre todo en equipamiento personal, sobre todo en lo que debimos tener al comienzo. Pruebas y más pruebas. Lo que debimos comprar en su momento.
lo que, escúcheme, Sí. no hemos permitido nosotros que el Ministerio de Salud se fortalezca porque la estrategia estaba equivocada. Al comienzo, ¿sabe cuánto? El primer día que apareció el primer caso, para que vea usted la incomprensión que había por parte del gobierno de lo que es esta pandemia, el gobierno asignó 3.600.000 soles para la pandemia y 160.000 soles para reforzar los 5 hospitales en Lima Metropolitano. Cuando yo planteé en ese momento, decía 5%, 160 soles para 5 hospitales no nos alcanza ni para armar carpas. En consecuencia, esa era la forma como prevían el día 6 de marzo de este año. Quería decir también que yo quiero resaltar algunos aspectos Sí, por que favor. en realidad el gobierno ha hecho bien. La primera de ellas creo que ha hecho bien en iniciar el aislamiento y la cuarentena, e incluyendo el famoso toque de queda. Esto ha sido una muy buena medida. La segunda medida creo que ha hecho bien claro, después de muchos reclamos, el tema de los ensayos clínicos, porque es necesario formar equipos de científicos peruanos que puedan ir testeando tratamientos para poder enfrentar esta pandemia, y además que el Perú participe en la comunidad mundial para poder enfrentar juntos, con conocimientos científicos, para hallar no solamente nuevos tratamientos médicos, sino también de repente la vacuna. Yo creo que esa es una segunda medida muy acertada por parte del gobierno. Una tercera medida, una tercera medida que me parece acertada por parte del gobierno ha sido convocar a todos los sectores, sobre todo a la empresa privada, a las Fuerzas Armadas, policiales, para el equipamiento. Y aquí un rol importante han sido los famosos ventiladores, reparar ventiladores obsoletos, etc. Y por último, creo que también ha sido una muy buena noticia, es que a pesar de algunas diferencias iniciales con los gobernadores regionales, el gobierno ha intentado ya últimamente rehacer esa relación con los gobernadores regionales que al comienzo se rompieron porque se generó un problema serio en el tema presupuestal. Okay. Porque si bien es cierto, los gobernadores regionales tenían la plata, pero necesitaban autorización del MEF para poder gastarla en otros rubros para los cuales no estaban destinados, porque de otra manera entraba en el delito de malversación de fondos. Recién el 14 de abril se ha dado el decreto de urgencia que les permite a los gobernadores regionales poder gastar sus dineros para luchar contra la pandemia. En consecuencia, ese desfase llevó a que había un diálogo de sordos. El Ministerio de Economía y Finanzas miraba la pantalla de su computadora y decía, ¿tienes plata? El gobernador regional decía, no tengo plata. En ese diálogo de sordos se debía a que faltaban algunas medidas de autorizaciones para el gasto en las regiones, que ya felizmente eso se ha corregido. Pero ahora viene la segunda parte. Ese es su dinero natural que ellos tenían. Ahora quieren más y hay que transferirles más. Hay que mejorar la coordinación. El enfoque comunitario es un enfoque netamente democrático de participación social. Participamos todos en el enfoque democrático con nuestras instituciones, sin avasallar ninguna otra. Es una complementariedad entre lo público y lo público-privado. Tiene que haber una complementariedad. Ese es el enfoque comunitario. Y el Perú tiene dos grandes ventajas. La primera, tenemos la creación de redes integradas de salud. Es decir, que en el nivel distrital, en el nivel local, se articulan todos los actores que realizan la salud. Esa es una red integrada de salud, que no está en funcionamiento, que no se implementa, pero que ahí está la herramienta legal para hacerlo. Y la segunda es la ley de fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud, ley que se promulgó en diciembre del 2018, que permite al Ministerio de Salud desde Lima poder plantear las políticas públicas y exigir el cumplimiento en el último distrito del país. Es decir, el Perú tiene las herramientas para lograr este objetivo. Ya el Ministerio de Salud venía ajustando las estrategias, sin embargo, creo que en el año 2019 y de lo que vino del 2018, 2019, y ahora hemos tenido, lamentablemente, un desconocimiento. Yo me quiero quedar con una frase antes de terminar.
Por favor. Han cambiado muchísimos funcionarios en el Ministerio de Salud. En estos 30 y tantos días que tiene el nuevo ministro de Salud, han cambiado, creo que 200 funcionarios. Eso que ha significado que haya escuchado yo a un funcionario, por ejemplo, de Digesa, decir, como el virus es nuevo, no lo conocemos. Le faltó agregar, y como yo soy nuevo en el cargo, tampoco conozco mi dirección. Es bien complicado en una pandemia cambiar funcionarios. De repente cambiar sí los que ya pues tienen serias observaciones, pero cambiarlos en una pandemia para que el que entra vaya a aprender, yo creo que este es un despropósito. Lamentablemente, a veces prima la política, a veces prima el afán de trabajar con equipos que uno piensa que te digan chicheño, y finalmente no se pueden resolver los problemas. Y hay otros directores que están con grandes conflictos que sí deberían haber sido cambiados, sin embargo se quedan en los cargos. Y por otro lado, ha habido mucha improvisación en las designaciones, porque a veces no se han tomado en cuenta por esta premura los antecedentes que había y los conflictos que hay ante los demás. En una pandemia necesitamos sumar, por lo tanto, la calidad de las personas que colocamos en unas direcciones es clave para evitar los anticuerpos que generan sus designaciones. Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba García. Ha sido un placer realmente tener este enlace con usted después de haberlo leído, de haber escuchado sus videocolumnas en una portal muy conocida como es El Montonero. Realmente lo he escuchado con mucho detenimiento y creo que nuestras redes sociales también van a estar muy satisfechas de poder interactuar con estos nuevos enfoques que usted nos ha dado, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son. Si bien es cierto, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno, las autoridades de distintos niveles, pero también eso no significa que tengamos que silenciar cosas que están mal, ¿no? Tengamos que ser cómplices con nuestro silencio y no decir las cosas como son. Si las decimos, no es justamente porque queremos que sobre estos enfoques que no nos parece que está acertado, el gobierno con sus autoridades puedan realmente centrarse, prestar atención y poder hacer un replanteamiento de las cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata. La salud es de todos y el compromiso es de todos. Así es que, doctor Cubas, muchísimas gracias por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Estaremos nuevamente en contacto de acuerdo a cómo va avanzando este tema del COVID-19 y vamos a esperar qué es lo que anuncia el presidente con el ministro de Salud respecto a ahora lo que va a hacer con esta alerta roja de los centros de salud y el plan que se ha de ejecutar para poder pasar toda esta situación. Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba, Muy y agradecido. una oportunidad.